Arrancamos otro bloque, edición Extra Radio, 15-24 minutos. Ahora vamos a charlar un poquito sobre la Feria del Libro. ¿Qué estuvo sucediendo en estos días que ya se ha concretado y ha finalizado en realidad? Así es, este año fue la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro. Como siempre se realiza en la rural. Se extendió del 23 de abril al 11 de mayo. Y se calcula que fueron más de 1 millón de personas. Un montoncito, ¿eh? Sí, importante. Para esto vamos a hablar con Ramiro Sanonorio, que él estuvo presentando su libro y formó parte de lo que fue realmente la Feria del Libro. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, contanos un poco de la experiencia de presentar. Obviamente no es el primer libro que presentás, pero esta vez presentaste 10 pasos para crear ficciones. Mira, la experiencia, como todos los años cuando uno saca un libro, y sobre todo en Argentina, que es un trabajo bastante arduo, porque es un mercado, si es un mercado bastante grande, también el tema de conquistar el público lector es un trabajo arduo. En el caso de 10 pasos, a diferencia de las dos novelas, apunté a otro tipo de público que tiene que ver con, más que nada, alumnos o gente que se quiere acercar un poco a esto de la industria, al mundo audiovisual. Y la verdad que la experiencia fue más que positiva. Yo realmente estaba sorprendido porque vinieron entre alumnos y conocidos que estaban en el medio y que les interesa la propuesta del libro. Venía gente que era ajena a eso, justamente gente que venía de la literatura o gente que directamente les llamaba la atención el libro, de alguna manera de alguien que estaba escribiendo algo de cine, de televisión e incluso de videojuegos. Les llamaba mucho la atención esto del videojuego, para adentrarse en estos temas que tenían que ver con la escritura. Claro, qué interesante esto que pudiste haber llegado a otro público y no solo el que esperabas. Claro, bueno, exactamente. Un poco lo que tiene el libro es que apunté, digamos, con Roberto de Mateo, que fue uno de los editores, y con la editora, incluso con una productora que es Mediavis, que fueron los que me propusieron hacer el libro. Apunté a que el libro sea para aquellos que no solamente están estudiando, obviamente que estudia, le gusta el guión, le gusta la dirección, porque aparte toco diferentes áreas. Aquel que está totalmente ajeno a este mundo lo pueda entender, porque hoy por hoy en el mercado los manuales de guión apuntan generalmente a quienes están estudiando. Entonces hay algunos términos o algunos ejemplos, incluso temas, que son muy puntuales para aquellos que ya están en una carrera audiovisual. Entonces son libros que no se entienden en un 100%, en cuanto a los contenidos que tiene que ver con la audiovisual. Alguien que nunca ha estudiado cine o televisión o producción, muchas veces se queda afuera. Obviamente los va a entender los libros, pero hay temáticas puntuales en las cuales no se entienden por completo. O sea, obviamente hay que hacer algún curso, algún taller. Digamos, en el caso del libro era como querer acompañar un poquito más a ese espectador. Claro, y además, en mi caso, que he leído libros de esta temática, suelen ser como difíciles de entender, o el vocabulario no es fácil. Sí, resulta más dificultoso. Claro, bueno, exactamente. Digamos, hay terminologías que si uno... Bueno, ese es una de las primeras cosas que uno puede darse cuenta en los manuales o en los libros de guión. Y me estoy diciendo, doy referencias con, por ejemplo, libros de Do Comparato. Do Comparato es como un referente en la industria, sobre todo en toda Latinoamérica, Iberoamérica también. Tuve la suerte de trabajar con él y tuve la suerte de que me haya hecho el prólogo Do Comparato de mi libro. También asistiendo a Robert McKee, que es también uno de los gurúes y de los libros más vendidos, que es History, que es un libro también de cabecera, o Linda Seeger. Son libros que si uno los ve, hay terminologías que se siguen respetando para el que es guionista. Para aquel que viene de otro área o de otra profesión, alguien se los tiene que explicar. Bueno, de alguna manera lo que quise hacer es trasladar un poco el aula, digamos, de mi parte académica, que muchas veces tengo alumnos que no vienen de ese área, trasladar esas intrigas, digamos, generalmente son consultas o dudas que hay en relación a terminologías, incluso te diría en cuestiones más prácticas, porque la teoría, hay libros de guión que han quedado viejos. Yo veo libros de guión que no tocan temáticas de transmedia ni de videojuegos, son libros que han quedado en décadas pasadas, digamos. Hoy la televisión
están viviendo una revolución, el cine y la televisión están viviendo una revolución. No podemos seguir enseñando con manuales que de las décadas del 70 o la década del 80. Me parece que tenemos que empezar a tener una actualización en muchos conceptos narrativos. Y creo que un poco mi propuesta fue eso, abrir un abanico de propuestas, tanto clásicas como de los nuevos medios. Respecto a esto que vos estabas diciendo recién, que es muy interesante el hecho de conectar un concepto más más técnico y llevarlo a algo más amigable en ese sentido. Pero, Ramiro, respecto a lo que vos decías también, te pregunto, ¿tuvo la repercusión que vos esperabas en qué público, digamos, y qué parte te sorprendió de eso en la Feria del Libro y también en la presentación del libro y su venta? Bueno, sobre todo en el público que me venía siguiendo, hay que tener en cuenta que cuando uno es guionista tiene una gran invisibilidad en el país. O sea, yo soy uno de los que más molestos está en cuanto al tema de identidad que tienen los guionistas, el autor de televisión. En cine ya directamente ni te hablo porque no hay lugar prácticamente para el guionista que no sea el director. En televisión, hoy por hoy, todos los guionistas estamos luchando por el tema de nuestros derechos y aparte dentro de los derechos que tienen que ver más que nada con los derechos de autor, que son los derechos económicos que nos corresponden, hay una cuestión del derecho de la visibilidad, de la identidad. Entonces ese mercado generalmente el guionista no lo conoce. Entonces este mercado me conocía más por las novelas, o sea, como escritor, hoy por hoy todavía mantenés una identidad, porque la obra al escritor es como su firma, su carta de presentación. Entonces yo con El Séptimo Bastón de Dios y con Argentum, que vamos por la segunda edición por suerte, tenía muchos seguidores que venían de la literatura. Y a mí me llamó muchísimo la atención ese tema de que, viniendo de la literatura, muchos se interesaban por cuestiones de la televisión, por las ficciones, por las series, por los videojuegos. Digo, claro, es interesante y que llama la atención que te sigan en este nuevo planteo, digamos, si no vas a hacer una novela nuevamente. No, justamente no, pero la dinámica que le quise dar al libro era de tener una comunicación mucho más fluida con el lector, no que sea un manual, ¿cómo se dice? Académico, con conceptos duros, fríos, de definiciones teóricas, definiciones técnicas, sino que yo le hablo al lector. Aunque haces un hecho más conceptual, que sea más amigable con el lector y que se acerque, digamos, no tan técnico. Exacto, traté de hacer eso, incluso los 10 pasos es de alguna manera una metodología que traté de demostrar como si fueran temáticas, como para que también el lector pudiera seguir como un camino del héroe, ¿no? O sea, tendría, si uno lo ve más analíticamente el libro, tiene una tendencia a una estructura más literaria, si se quiere, y eso creo que también ganó, y los adeptos de la literatura recibieron muy bien al libro, y eso me sorprendió. Obviamente los alumnos y la gente que está en el medio, hubo muchas propuestas este año, hubo propuestas de otros colegas y de profesores y de académicos. Mi parte quizás era como la más de oficio en el mercado, digamos, porque trabajo de esto, enseño aparte hace muchos años, entonces era como una fusión de lo teórico práctico en un libro. Y obviamente los alumnos es más fácil, o la gente que le interesa esto, que acompañen, pero hubo menos acompañamiento, como ya te digo, había mucha exposición de los demás libros, sí tuve mucho acompañamiento de lo que son colegas, de la parte técnica, de directores, José Martínez Suárez, que es el presidente de la Academia de Cine Argentino y del Festival de Mar del Plata, escribió también en mi libro. He tenido colaboraciones de anécdotas de Robert Duvall, de Campanella, de Coppola, de Santiago Segura, de Alex de la Iglesia. Son nombres que impactan, pero que realmente, digamos, si el libro los tiene, y los tiene muy presentes, y aparte con frases y con conceptos muy claros, porque para mí son referentes mundiales. Sin embargo, eso no tuvo tanto peso. Creo que tuvo más peso el hecho de las novelas, quizás el medio, como insistía antes, el tema de la invisibilidad que se le da al guionista. Yo el otro día lo hice en un portal que me daba mucha gracia, que era un portal de cine, donde habían colocado un montón de libros, ¿no? Y justamente digo, qué lástima, justo el libro de un guionista no está, como que el guionista nunca está presente. Pero más de eso,
digamos, por eso me sorprendía como que el recibimiento fue más de la parte del público que está alejado del medio y el público que venía de la literatura. Claro, y una más para terminar, así ya te dejamos tranqui. ¿Qué te gustó más de tu experiencia? ¿Haber escrito novela o este manual? Y mirá, linda pregunta. A ver, la verdad que mi corazoncito siempre está en el tema de contar historias. Obviamente que las novelas, de hecho yo ahora estoy escribiendo una nueva novela, una tercera novela, me apasiona, me parece que yo me siento muy cómodo nadando en el ámbito de las ficciones. Pero este libro en general me tocó de cerca porque aparte de escribir, y que es mi profesión contar, no narrar, contar, tiene una parte de anecdotarios, que cuento cosas del oficio, que es de alguna manera volver a contar ficción ahí adentro, ¿no? Pero tiene un plus este libro, que es que hay mucha gente que respeto, que admiro, que me dieron una mano y fue como disfrutar mucho el proceso que yo tuve con este manual. Por eso para mí, en este caso puntual, 10 Pasos para mí representa mucho del esfuerzo que tuve en la carrera, tanto en cine, en televisión, e incluso en las novelas. Creo que es como un separador de estos 5 o 6 años que estuve trabajando mucho en el medio. Creo que cierra una etapa, por eso me sentí muy cómodo y me divertí muchísimo haciéndolo. Creo que es una linda pregunta porque, digo, generalmente uno puede decir, bueno, me gusta más escribir novela y demás. En este caso, creo que el libro de 10 Pasos, el manual, me dio una alegría enorme de hacerlo y el proceso lo disfruté muchísimo más que si hubiese escrito una ficción. Por eso le puse, como se diría, mucho corazón a este tema de la capacitación. Yo creo que una industria no se hace invirtiendo solamente dinero o invirtiendo o fundando un instituto de cine en provincias o fundando estudios o canales. Una industria se hace capacitando, enseñando. La única manera de hacer crecer una industria es enseñando. Después vienen las inversiones técnicas. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se comienza por lo otro y la capacitación la olvidamos. Entonces yo creo que con este material, o sea, con el libro, lo que quiero es dar un mensaje a que el contenido y los guionistas, la parte creativa, la parte artística, es la que mayor peso tiene que tener para que una industria que es del entretenimiento, es una industria artística, funcione. Ramiro San Honorio, muchas gracias por esta comunicación, autor del libro 10 Pasos para crear ficción. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy buena semana, muy buen día. Gracias.